Bueno, qué día variopinto, podríamos decir, en materia informativa. Hay de todo, la verdad. Correcto. Pero por supuesto que genera siempre impacto cuando irrumpe, sin que estuviera previsto, una noticia que el mismo gobierno da a conocer, que es esta suerte de organismo, de dependencia oficial para, según el gobierno, desacreditar mentiras del periodismo, ¿no? Con un ahí tuit, está. la Oficina de Respuesta Oficial. Oficina de Respuesta Oficial. Símil calco de lo que utiliza Donald Trump en los Estados Unidos. Exactamente, exactamente. Bueno, para combatir la desinformación, brindando más información, todo lo contrario a lo que los sectores políticos vinculados a la izquierda hacen cuando gobiernan, donde buscan censurar a los opositores, tanto en los medios tradicionales como en las redes sociales. Bueno, acá un poco es eso, ¿no? Porque a través de las redes sociales, o en este caso una cuenta que opera en una red social, como es la red social X, es donde se van a difundir las contradicciones o las correcciones, no sé cómo llamarlo, ¿no? De una información que el gobierno considere errónea por la información correcta. Ese es un punto. Ahora, el otro tema es cuando lo que se descalifica es la opinión contraria, la opinión crítica, que eso ya es distinto, ¿no? Una cosa son los datos, otra cosa son las opiniones críticas de cualquier gobierno. Hay que ver, correcto, hay que ver, porque además la opinión es libre, ¿no? Los datos. Entonces, si alguien opina y no gusta, hay que ver si eso tiene un rechazo o si solo es información dura. Yo digo, hay que dejarlo andar. La primer cruce fue con el Grupo Clarín, creo que en el posteo, no lo sé, ya estábamos al aire. Pero en cualquiera de los casos hay que dejarlo andar. En realidad había un título respecto a una demora en el tema de los vouchers educativos y demás. Que la verdad, cuando se publica el tuit de la oficina de la dependencia presidencial que lo corrige o lo refuta, Clarín ya había cambiado ese título. Pero bueno, en cualquier caso, tomaron el título que era incorrecto y lo expusieron con su corrección correspondiente, ¿no? Bueno, yo espero que no sea un arte de distracción tampoco, que no nos envalentonemos. Nosotros contamos noticias, no somos protagonistas de la misma, salvo excepciones. Pero bueno, el gobierno va, digamos, claro, se siente tan cómodo, tan suelto, tan solo en el escenario político tal vez, ¿no es cierto, Débora? Pero que claro. dice, bueno, entonces los periodistas podemos entender como adversarios, como los que quedan para marcar algunas disonancias, diferencias. Yo creo que, hay dos lecturas bien interesantes de lo que planteas. Por un lado, el contexto político en el que se da, ¿no? Que es cierto, el gobierno, vos fíjate que en este último tiempo o en este comienzo de año, por decir así, está eligiendo adversarios no del mundo de la política, empresarios, ¿no? El primer caso fue Roca Techint, otros empresarios sin nombre quizá, pero del rubro textil, industriales, periodistas, porque en el conflicto con Techint hubo refutaciones e improperios o agravios contra periodistas que tenían posiciones diferentes a las que exponía el propio gobierno. Entonces, eso es bien interesante porque es verdad que el gobierno está solo en la cancha, ¿no? Jugando este partido. Entonces, y el mismo gobierno, me parece que desde el punto de vista de la estrategia política es hábil y dice, yo no voy a subir al ring a alguien, ¿no? A nadie del mundo de la política porque tengo el ring vacío para mí solo, nadie me puede pegar ninguna trompada. Ese ring al que les solía ser más funcional el gobierno era la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, que ya no es opción y que está presa. Y entonces, por lo tanto, por ahora, viste, son esos los adversarios elegidos. Y después lo que vos recién marcabas, que también es otra estrategia que, bueno, todos los gobiernos utilizan, que es tratar de imponer la agenda cuando tienen la posibilidad de estar con la iniciativa política arriba, que es lo que tiene el gobierno hoy. Precisamente por la consecuencia de lo que recién decíamos, la falta de una oposición articulada. Entonces, cuando vos tenés ese poder, marcas la agenda. Y bueno, acá el gobierno sabe que con esto marca la agenda, porque el periodismo es muy sensible a estas cuestiones, ¿no? Entonces, es cierto que también es distractivo. Nada, como todo en el mundo de hoy dura 5 minutos, pero sí es distractivo. Igual, a mí hay algo que me parece interesante cuando discutimos estas cosas, es no caer en la trampa de la comparación con el kirchnerismo, porque hoy algunos recordaban el Nodio o cuando recién te escuché con Santiago Bulat, me pareció muy interesante lo que él dijo, miren, fue desafortunado, no se explicó por qué la fórmula no se aplicó, pero en ningún caso se puede comparar con el intervencionismo que hizo Guillermo Moreno en el INDEC. ¿La trampa cuál es?
como aquello fue tanto peor, entonces no nos permite analizar el presente. Porque si el kirchnerismo hizo todo lo que ya sabemos que hizo con el periodismo... Y por lo cual no está en el poder, ¿no? Además. Y por lo cual está en franco repliegue, en decadencia y en minoría. Pero además fueron 16 años. También. 16 años, llevamos 2. Entonces también hay una, si querés, una escala para el análisis un poco todavía no adecuada para la comparativa. Pero... Las comparaciones son siempre tediosas, vas a coincidir conmigo. Sí. Las cosas no se repiten del mismo modo. Ahora, cuando uno pedía conferencia de prensa, la sigue reclamando porque no existen. Por parte del presidente me refiero, ¿no? Sí. Enhorabuena al vocero y enhorabuena al presidente de notas como da. Eso es un salto cualitativo, pero la conferencia de prensa... Lo del vocero, perdón, van los acreditados que un poco... Está un poquito, ¿no? Como ese circo medio acomodado ahí, ¿no? Bueno, ponele. Pero está bien. Una conferencia de prensa con periodistas de los distintos medios, de todos los medios, 2 por medio, que puedan preguntar, no solamente los acreditados, con todo el respeto que merecen todos ellos, ¿no? Correcto. Pero bueno. Pero quiero decir, hay cosas que la actitud democrática, la forma de expresarse, la forma de participar o entrar a los debates públicos, etcétera, creo que uno aspira a que sean superadores, porque justamente cuestionamos cuestionamos el vituperio, el grito, las cadenas nacionales, el apuntalamiento desde el poder, los señalamientos que se hacían entonces, los juicios por la verdad que incluían a colegas. Entonces, todo eso, para ser dejado atrás, superado, para dar vuelta a la página, tiene que tener correlato en las actitudes del hoy. Claro, pero por eso digo que ahí está la trampa. Porque como aquello fue por ahora y con la escala además de lo temporal, 16 años contra 2, como todo aquello fue todo lo que describiste y ya conocemos, no nos permite analizar el presente. Porque decimos, no, esto no se puede comparar con aquello. Por supuesto, no. Pero eso no quita que no podamos decir que se hizo más restrictivo el acceso a la información pública cuando se reglamentó la ley. Dato. Se marcó, se hizo una presentación incluso de los legisladores del PRO, porque había sido durante el gobierno de Mauricio Macri que se hizo esa ley, digamos, aperturista en materia de acceso a la información pública. Poder Ciudadano, entre otros también. Ahí quedó, ¿no? Una restricción del acceso a la información pública. Es muy relevante para la libertad de prensa, ¿no es cierto? Que es lo que marca el gobierno en este tuit hoy, dando cuenta de este nuevo organismo. La conferencia de prensa por parte del presidente, mira, vos recordabas, y yo voy a contradecirme en cuanto a volver al pasado, pero a Cristina Kirchner se lo criticó tanto que cuando Sergio Massa debuta como jefe de gabinete, lo primero que quiere hacer, como para mostrar un cambio, es hacer una convocatoria, ¿te acordás? Una conferencia de prensa, creo que fue en Olivos en aquel momento. Sí. Entonces, conferencia de prensa. Todo después, forzado, que empezó y terminó ese mismo día. Ese mismo día. Y luego que los funcionarios, desde el presidente hacia abajo, acepten, por supuesto que es una prerrogativa de ellos, ¿no? Pero que acepten ser entrevistados por periodistas críticos también. Sería muy interesante, muy enriquecedor. La actitud y la cultura democrática empieza cuando uno concibe que hay otro que puede tener aspectos de razón aunque no esté de acuerdo con mis ideas. Y cuando yo puedo con él establecer un diálogo en el cual ambos salgamos fortalecidos, yo reforzando mis ideas o en su defecto tomando parte de las que el otro tiene. El ejercicio democrático empieza cuando uno va al encuentro del otro y va a construir una opinión superadora o va a buscar una solución superadora que incluya, no cuando uno cancela, no cuando uno obtura, no cuando uno aplasta. Totalmente. Eso es imposición, no democracia, no ejercicio rico de esa disonancia en la cual todos convivimos. Vos podés refutar los datos, ¿no? Y está muy bien que el gobierno así lo haga. Diga, mire, esta información tiene datos erróneos, los datos correctos son estos. Correcto. Ahora, el ensobrado es una eventual denuncia de corrupción, ¿no? Por ejemplo, una persona que recibe dinero mal habido para dar o no dar determinadas informaciones. Bueno, si tenés elementos, debes denunciarlo en la justicia. Y si no tenés ningún elemento, no podés decir que una persona es delincuente, ¿no? Así como nosotros no podemos generalizar que la política está compuesta solo por actores que hacen de la política un mal hábito, porque están los probos, están los honestos, están los responsables. Bueno, uno pide lo mismo, ¿no?
Sí, ¿querés ver lo que está tuiteando ahora? Porque esto está generando, por supuesto, repercusión en el mundo de la política, no solamente del periodismo. Mira, este es Agustín Romo. Dice, los únicos que lloran porque el gobierno va a brindar más información de manera directa para los ciudadanos son los periodistas. Excelente. Bueno, mire, Romo, llorando no estamos. Simplemente lo analizamos y damos nuestro punto de vista. Bueno, pero eso demuestra que es Santiago Caputo, ¿no? Ahora, si no fuera tan importante... Agustín Romo es Santiago Caputo. Claro. Santiago Caputo valida esta idea, es la que sale a aplaudirla. Me parece que acá hay mucho de la narrativa, ¿no? Carreira, ¿no? Quien va a estar a cargo de esta dependencia nueva. El encargado de medios digitales del gobierno. Lo que también plantea es esta idea de que el gobierno siempre intentó instalar que, bueno, el periodismo ya estaba terminado, que no tenía ninguna preeminencia, que lo importante eran las redes sociales, que todo se comunica desde allí. Bueno, si no fuese tan importante, ¿no? Porque habrían creado esta dependencia para dar cuenta de informaciones erróneas en los medios de comunicación tradicionales, eventualmente también en las redes, ¿por qué no? Yo creo que es un intento también por, qué sé yo, controlar el eje de la información y controlar la información. Todos los gobiernos tienen apetito por controlar la información, por opacar al que cuestiona, al que definitivamente hace alguna objeción. Ojalá que quede en la anécdota, que esto no se traduzca en embates como los que se han vivenciado, que, en fin, que sea para, en todo caso, sacarse el gusto por parte de algunos, desmentir información, es todo loable. Hoy el gobierno no puede decir que no hay usinas que le responden, que no hay usinas que transmiten lo que el gobierno diga y que no hay espacios donde el gobierno pueda expresarse. Totalmente. Definitivamente eso el gobierno no lo puede decir. Como no lo puede decir el anterior gobierno, tampoco lo puede decir este. Sí, sí, lo tienen y bueno, y ahora un elemento más que será esta cuenta que estará específicamente destinada a eso. Vamos a ver si es solamente refutar datos o si avanzan un poquito más. El tiempo lo dirá. Paulino, gracias. Como siempre, enorme placer. Gracias. Igualmente. Buena tarea y buen programa. Muchas gracias. Bueno, bienvenidos a todos en este...